Buenas tardes, amigos. Gracias por estar con nosotros haciendo esta sobremesa. Vamos a charlar un poquito de lo que pasó en la legislatura hoy. La primera cuestión, la legislatura aprobó, sin decir mucho, sin preguntar mucho, la cuenta del ejercicio 2022. Raro, porque ustedes recuerdan lo que fue el 2022, donde cada semana teníamos un escándalo con las cuentas de Gerardo Morales. Y a que esto nos lleva a la pregunta, ¿quién revisó estas cuentas? ¿Quién revisó que lo que se gastó haya estado bien gastado? ¿Quién se gastó si las partidas fueron destinadas a los lugares que debían ir destinados? ¿Quién controló cuánto se gastó en Canava, cuánto se gastó en el tren eléctrico, cuánto se gastó en Cauchari, cuánto ingresó por los distintos conceptos? ¿Hay realmente un control del gasto público? ¿Hay realmente un control de lo que hizo Morales con los dineros de todos los jujeños? Esos son los grandes interrogantes y eso vamos a tratar de develar hoy, al menos haremos el intento, porque los mismos diputados decían que no contaban con toda la información. Siempre cuando se habla de dineros y está Morales al medio, siempre es algo oscurantista, poco claro, nunca está la información en tiempo y forma. Muchas veces se duda que la información sea veraz. De todas estas cosas vamos a conversar hoy. Nos va a acompañar el diputado provincial Gastón Remy, es un hombre que integra las filas del Frente de Izquierda. 30 segundos y estamos con él. Seguimos en esta sobremesa. Gastón, gracias por estar con nosotros. A ustedes, por la invitación. Me da gusto a poco la información que tenían los diputados respecto a las cuentas del ejercicio 2022. Bueno, sí, la verdad que hasta ahora ha sido una cuestión bastante rápida, como se ha tratado. Llega este informe de lo que ahora se llama Auditoría General de la Provincia, ex Tribunal de Cuentas, y bueno, es un expediente más o menos de ese tamaño, bastante importante, pero que no ameritó demasiada discusión en la ¿Tiempo comisión. para estudiarlo? Y bueno, está ahí disponible, pero bueno... Pero ya está aprobado. Ha sido muy rápido un poco cómo se manejó, de todos modos habrá que igualmente prestarle un poco de atención. Lo poco que se pudo ver hasta ahora, dado que esto fue el martes, hoy tuvimos ya la sesión, la provincia volvía a tener superávit, en el 21 había sido de 751 millones y en el 22 se mostraba arriba de los 11.000 millones, o sea, un crecimiento importante. Muy importante. Insisto, estos valores para cualquiera que está escuchando le parecen enormes, pero para lo que es hoy los valores actuales pueden quedar también un poco chicos, ¿no? Estamos hablando de un gasto público estipulado este año, cuando se votó el presupuesto el año pasado, de casi 1 billón de pesos, ¿no? Pero, a ver, Gastón, ahora, ¿de dónde salen las utilidades para tener superávit? No, bueno, o sea, en realidad, bueno, el resultado fiscal positivo se obtiene por una cuestión bastante elemental, que es que los ingresos impositivos, básicamente, superan los gastos, ¿no? Pero bueno, esta información presentada de esta manera, bueno, ratifica un esquema que ya se viene dando, en donde la dinámica inflacionaria lleva a que, si se fijan, sobre todo el principal gasto del gobierno, que está entre a veces el 70 o un poco más del gasto total, que son las partidas de salario, si ingresos crecen por la velocidad de la inflación, porque los impuestos están atados a los precios de gran parte de lo que se consume, o ingresos que están ajustados por inflación, pero los salarios no, que es lo que viene sucediendo, y más aún en el año 2022, bueno, ahí tenés un descalce, en el sentido de que el ingreso te sube más que el gasto, y ahí está, no es que es una gran fórmula, no, ni siquiera la fórmula de Coca-Cola, es bastante elemental,
un mecanismo que, bueno, permite que la provincia tenga un resultado fiscal positivo. Hemos siempre visto que si más o menos la masa salarial anualmente se actualizaba según la inflación, el superávit ese desaparecía. Desaparecía, claro. O sea, al no poner los salarios de los trabajadores del Estado en consecuencia con la inflación, ahí tengo el déficit, ahí tengo el superávit. Ahí tenés el superávit. Por eso que hoy le decíamos en la sesión, miren, ustedes no hablen de que se hace un esfuerzo por parte del Ejecutivo, sino que el esfuerzo lo están haciendo esos trabajadores, esas familias, porque ya sabemos que es un círculo vicioso. Por un sueldo que hoy se va a cobrar en septiembre del escalafón general de 460.000 pesos, o que no es que ese es el mínimo y todos están por encima, no, para muchos ese es el máximo. Claro. Lo mismo para la maestra que entra con 550.000 pesos, bueno... 300, no, casi 400.000 pesos por debajo de la canasta básica. Exactamente, bueno, eso es un esquema de que tenés que ir a buscar tu trabajo y que te la pasás trabajando, o sea, vivís trabajando prácticamente. Si es que encuentro otro trabajo. Bueno, y ahora sí, con la recesión que hay, la changa o las actividades alternativas están todas bastante complicadas, entonces el esfuerzo, ¿quién lo hace? Nos está haciendo el gobierno de turno. ¿Hay algún esfuerzo? ¿Ustedes ven algún esfuerzo por parte del Estado? Bueno, hacen una... No hablo de los trabajadores, hablo de lo que es el Estado, plantas políticas, punteros, militantes, etcétera, etcétera. No, sobre todo la parte de funcionarios y demás, al contrario, o sea, eso tiene un privilegio. Hoy también dijimos, no nos parece que se esté haciendo un aumento extra para lo que es directores o para lo que es diputados de la provincia, para seguir profundizando más la brecha que hay. Para que te hagas una idea, si un diputado hoy que ingresa sin antigüedad cobra 3 veces más que esta maestra que estábamos diciendo. 3 veces más. Ahora va a cobrar un poquito más con este aumento discrecional ahí que se dio. Entonces, ¿por qué tiene que ser este privilegio? Ahora, no es que queremos que los trabajadores ganen 550.000 pesos, no, deberían estar por lo menos en la línea, cubriendo la línea de la canasta familiar, o sea, 900.000 pesos aproximadamente. Ahora, ¿por qué el diputado tiene que estar por encima? O directores de la legislatura que están incluso en algunos casos por encima de los propios diputados. Bueno, eso es reproducir este esquema que vos decís, bueno, ¿quién hace el esfuerzo? Eso no es un esfuerzo, es un privilegio y no tiene razón de ser, pero bueno, ese esquema lo quieren seguir manteniendo, nunca toman nuestra propuesta de equiparar para que no haya privilegios, pero subir el sueldo de los empleados y bueno, y así siguen, bueno, manteniendo ese esquema que nos parece que está en un sentido muy cuestionado, ¿no? Está muy cuestionado. De hecho, bueno, la semana pasada cuando los senadores se aumentaron a 9 millones, tuvieron que retroceder. Pero ya se lo habían aumentado, digamos. Bueno, sí, pero hay que ser cara dura, ¿no? Y bueno, pero tenemos un país con el 65% de los chicos en la pobreza, y ellos no tenían ningún problema de subirse. Y los 3 senadores por Jujuy levantaron la mano disciplinadamente, ¿no? Bueno, entonces después se viene a decir que, bueno, incluso fíjate lo que dice uno de los diputados libertarios por Jujuy, que la consigna es que los funcionarios ganen como el presidente. Bueno, pero el presidente supuestamente casi gana 4 millones. Pero es el presidente y es uno solo. Bueno, claro, pero está pidiendo que todos los otros, en el caso para Jujuy, implicaría una suba bastante considerable. No estoy diciendo que hay que subirlo, ¿no? No, para nada. Para nada, pero ¿por qué no se puede pensar en que esa función tiene que estar acorde a una canasta familiar, a no tener una diferencia, que vos no hagas una diferencia por un cargo público? Por última instancia, hay como una cuestión del desmedro, decir, la enfermera que... No para entrar cuánto vale más, si vale más que el médico o demás, pero no se sacrifica. ¿Y por qué la enfermera no tiene que cubrir la canasta de pobreza? ¿Por qué tiene que llegar a la casa y buscar otro laburo, como hace la mayoría? Bueno, en la mente de esa gente no entra ese concepto, que nosotros no es por una cuestión de opinión fijo, es una cuestión de que es algo elemental no estar ni en la pobreza ni tener un privilegio por ocupar un cargo público. Claro. Gastón, ¿qué garantías hay de que esta Auditoría General de la provincia haya revisado los números con algún celo, con alguna preocupación? No, me parece que ninguna.
e incluso el tiempo que se tarda, porque estamos en fines de agosto del 24 y esta información es de el 22. El 22. No porque sea del Mil Maravillas, pero el Congreso de la Nación tiene la Oficina de Presupuesto, que es un organismo dependiente del Congreso de la Nación, y por ejemplo, el informe de cuenta de inversión del año 22 se publicó en septiembre del año 23. Perdón, todos estos años para revisar los números. En el Congreso de la Nación, sí, con su oficina de presupuesto, cuando publica la cuenta de inversión, que la observan ellos, la publican en septiembre del 23, la del 22. O sea, no pasó un año. Ni un año. Acá estamos hablando de casi septiembre del 24, estamos presentando el año 22. Bueno, o sea, no vamos a decir de nuevo si funcionan o no funcionan esos funcionarios o la gente que está ahí, pero sí, un poco hoy preguntaban, bueno, me parece que información que queda tan atrás en el tiempo, a lo sumo queda para hacer un análisis más de tipo histórico en un sentido, pero vos tenés que tomar decisiones en tiempo real y la propia Oficina de Presupuesto del Congreso te va haciendo informes de ejecución del gasto público en tiempo real, donde vos podés ir viendo, en este caso, cómo el Gobierno Nacional está haciendo un ajuste estrepitoso sobre la universidad, los jubilados, pero vos lo podés ir viendo y es una información que te sirve. Prácticamente en tiempo real. En tiempo real. Entonces, bueno, acá en la provincia, en la Comisión de Finanzas del martes, volvimos a decir, che, pero a ver, vino el ministro cuando fue este año la discusión, que después no llegó a ningún lado, de la ley de emergencia. Se había olvidado los números casualmente él y sus asesores de los datos del superávit fiscal, que hay superávit, ¿no? Y nunca más los trajo, y acá no quieren sacar un despacho de un pedido de informe que nos digan a todos los jujeños cuál es el resultado fiscal de la provincia. Porque si hay superávit, como ellos dicen, bueno, en primer lugar, es un superávit que sale de nuestros impuestos. A ver, yo se lo planteo así. ¿Por qué no se puede saber para tomar decisiones y decir, no, entonces aumentame los sueldos, mejorar el presupuesto de salud, la educación provincial? Porque si tengo esa información clara, puedo, con más razón, también es un llamado a los gremios, che, miren, hay plata. Claro. No hay por qué estar... Pero se lo planteo así, Gastón. Usted agarra la información del ejercicio 2022 y se pone a leerlo. Esta noche, de aburrido, se pone a leerlo. Y encuentra una partida, no importa el volumen, que fue mal gastada. Y digo mal gastada, no estoy hablando de otras cosas. Usted lo encuentra, lo subraya, lo marca, ¿qué hace con esa información? No, lo que único que te queda ahora es hacerlo público, pero nada más. Queda ahí. O sea, no hay ninguna acción que se pueda hacer ante el funcionario que no hizo las cosas bien. Es muy difícil. Ya ahí tiene que intervenir algún órgano de la justicia, a ver si realmente lo van a tomar o no, pero sabemos después cómo se maneja la justicia provincial, estamos hablando del año 22. ¿Y entonces, para qué sirve todo esto? Bueno, por eso digo, que queda mucho para el análisis ya de tipo de trabajos de investigación que no hay que desmerecerlos, pero hay una parte importante que la información es para tomar decisiones, sobre todo en tiempo real, y que no está pensado en última instancia de esta manera, no solo por el informe que desde ya que lleva tiempo, no es que porque vos tenés que ver realmente y comprobar en qué se gastó lo que se dijo que se gastó. Claro. Después tenés que creer que la investigación la auditoría se hizo como corresponde, otra cuestión. Pero insisto, eso está desligado completamente de poder tener hoy, como tiene el Congreso de la Nación, un seguimiento mes a mes del resultado fiscal, al menos para decir, bueno, si tengo una situación de estas características, tengo de dónde agarrarme o no, tengo que crear otras medidas para hacerme los recursos, porque no puede haber gente que no llega a fin de mes y está en la indigencia como son los salarios promedio de la provincia y los municipios. Entonces, esa información presente tampoco, entonces hay una cuestión de desinformar intencionada para que, bueno, tenga que terminar aceptando, bueno, hacen un esfuerzo. Entonces queda esa idea, que se hace un esfuerzo, pero claro, porque vos ocultás la información de que el esfuerzo no lo está haciendo vos, lo está haciendo la gente y vos agarrás el superávit para un esquema que ya dijimos financiero, que es pagar un endeudamiento que se tomó porque no alcanza con los recursos que genera el famoso parque solar Cauchari. Digo, para claro, volver a ver, me gustaría que en ese librito que usted tiene, que le dieron,
me gustaría que esté explicado, por ejemplo, mes a mes, cuánto subió Cauchari de energía, cuánto le pagó la empresa distribuidora, Camesa, y qué se hizo con esa, entre comillas, utilidad. Por ejemplo, eso es una información valiosa que debería estar. Sí. Bueno, el librito no está disponible para todos los diputados. Había un solo juego que quedó, bueno, en la comisión hay que ir a buscarlo, pero no hicieron ni siquiera hay un PDF para que no llegue a cada uno. O sea, ni siquiera un pen con la información. Por ahora no, obviamente lo vamos a solicitar. Pero ya está aprobado. Y bueno, o sea, volvemos a lo mismo, ¿no? Canava, me encantaría saber los números de Canava, que tienen que estar en este librito. Sí. O deberían estar, sí, porque es parte de las empresas del Estado y cuando se confeccionan los presupuestos, en los ingresos del Estado por fuera de la parte impositiva se comprende ese tipo de ingresos que son de empresas. Bueno, ¿y algún diputado del oficialismo dio razones de estas preguntas que tenemos? No, por ahora ha sido todo muy fugaz. Sería bueno si se lo puede hacer alguno de ellos, a ver qué visión tienen ellos. Ha sido una cosa bastante expeditiva. ¿Cómo está la provincia hoy, Gastón? Mira, me parece que es categórico que hay, como en todo el país, un agravamiento de la situación social. En muy pocos meses la Argentina y Jujuy se han empobrecido más de lo que ya venían. Hay un deterioro también del empleo, no tanto en los despidos, aunque hay una merma que refleja el Ministerio de Trabajo de la Nación de empleo registrado que se ha perdido. 300.000 hablaban. Eso en el país, claro. En la provincia estaba alrededor de 4.000 puestos registrados, ¿no? Privados. Pero con la estructura que hay, insisto, de ingresos promedios tan bajos y los del sector público, que son la mitad de los empleados de la provincia son públicos, tan bajo, hay una merma en el consumo muy considerable y bueno, recordemos que la cuestión del empleo con bajos salarios repercute en que Jujuy es una de las primeras, y el último informe del INDEC fue la primera de nuevo, donde más gente que ya tiene un trabajo busca otro. Entonces, te insisto, es un deterioro, eso que ya viene estructural de hace varios años, en situaciones de recesión, de tan caída de la construcción, de la industria, del consumo, bueno, se hace todo más cuesta arriba, más delicado. Y me parece que las señales que se están dando por el lado del gobierno, bueno, es como si todo eso prácticamente no hay registro. No solo por el esquema paritario, sino porque se siguen como promoviendo una serie de medidas o de proyectos grandilocuentes, de las grandes inversiones con el régimen RIGI, que es ley base o demás, que después de eso se derrama muy poco. Entonces es como que no tienen los pies sobre la tierra del pueblo, sino la tienen sobre, bueno, los zapatos de algunos que desde ya hacen la diferencia. Jujuy atendida por sus propios dueños, como dicen ustedes. Sus propios dueños y algunos amigos de esa familia de pocos dueños. Y fíjate lo que pasó hoy con el tema Cuenca de Guayatayoc, esta cuestión del fallo de la Corte Suprema de mayo del año pasado, que intima a Salta y a Jujuy a hacer un tratamiento previo al desarrollo de la actividad minera. Bueno, hoy finalmente un acuerdo que tienen que firmar las provincias para acatar el fallo de la justicia, porque no había ningún estudio considerando Cuenca al lugar, ¿sí? Y todo lo que eso implica en materia hídrica, en materia ambiental, en materia de derechos de las comunidades. Bueno, Salta adhirió finalmente a través de la legislatura este decreto que firmaron las dos provincias. Jujuy lo hizo recién ahora, esto viene de noviembre del año pasado. ¿Y por qué la demora? Bueno, fíjate que incluso en esta demora, como ya también están las denuncias de abogadas de las comunidades, han dejado fuera a las comunidades, cuestión que no termina de cumplir el fallo de la Corte, porque la Corte pone en que tiene que integrarse a las comunidades. Con las comunidades adentro. Claro, pero el decreto que firmó el Ejecutivo de Jujuy, en ese momento Morales, porque es noviembre del año pasado, y el gobernador de Salta dejan afuera las comunidades. Y eso se ratificó hoy en la legislatura, tanto oficialismo como justicialismo. Pero no hay una desobediencia judicial acá. Y bueno, ahí va a haber de nuevo un tema que van a tener que aclarar
porque si supuestamente están acatando un fallo de la Corte, no lo hacen como debe ser, digamos. como debe ser. Bueno, eso, ¿a qué iba todo esto? A que se ratifica un esquema en donde tienen que aceptar a su manera y a medias un fallo como con la nariz tapada, porque ellos están a favor de que el negocio que se haga con el litio sea sin ningún tipo de control alguno y dándole todo tipo de facilidades impositivas que no la tiene el panadero que no puede pagar la luz, que no la tiene el carnicero que tiene que cerrar porque le cayeron las ventas, pero sí 2 o 3 empresas extranjeras. Bueno, eso hoy quedó un poco al desnudo porque, bueno, cumplen un fallo supuestamente a medias, dejan afuera las comunidades y bueno, ellos son en última instancia lo que han ratificado régimen de incentivo a grandes inversiones, RIGI, que es, bueno, acá en Argentina pero hay una diferencia. Y hago lo que quiero. Leía el diario el otro día y Salta aumentó de 3 a 5 el porcentaje de regalías mineras. Le exige a las mineras, en vez de pagar el 3, paguen el 5. 2 puntos más, puede sonar a poco, pero son 2 puntos más. Y acá seguimos en 3. Acá no hay ninguna noticia de que ni siquiera tomen eso, ¿sí? No hay nada. Pero bueno, por eso te digo, eso hace que sea cada vez más abrupto el desencuentro que hay entre unos pocos y después un esquema que nunca derrama, ¿no? Y la sociedad que la está pasando mal. Bueno, el cambio de la matriz productiva nunca llegó. Ese cambio que nunca llegó, ni va a llegar, ha dejado, como ya dijimos, una pesada deuda que se está pagando, como charlábamos hace un rato, en base a el ajuste sobre el salario para tener superávit y poder hacer frente a los compromisos. Entonces nosotros estamos bárbaros, tenemos las cuentas ordenadas, pagamos, no tenemos incumplimiento de la deuda, claro, pero la pagan con el sueldo de la gente. El sueldo que no reciben como corresponde. Claro, pero a ver, en este librito también me imagino que debe estar, por ejemplo, cuánto es la deuda que tiene la provincia con entidades extranjeras, entidades bancarias y financieras extranjeras. Sí, tiene que estar, sí, también. No la explicaron ahí. No. Porque es un gran secreto cuánto debe Jujuy, ¿no? Hay informes parciales que están también disponibles en la página de la Nación, del Ministerio de Economía de la Nación. El año pasado había cerrado casi en 500.000 millones de pesos. Eso de todos modos hay que mirarlo bien porque muestra un crecimiento muy grande de la deuda de la provincia con el gobierno nacional que no se explica mucho. Creo que más bien es un error de cómo está confeccionado el cuadro. El cuadro nacional, porque no coincide un poco con la información que se venía dando en la provincia. Ahora, la última de esta desconexión que hay entre el gobierno, los que se dicen opositores y en la legislatura le votan casi todo lo que quieren, el gobierno provincial, que es lo que hoy se hizo de adaptar la ley de tierras a la nueva constitución, en donde el Ministerio de la Producción va a tener la adjudicación de tierras fiscales, rurales, para quienes hagan emprendimientos productivos. Si bien esto lo presentan como que por un lado es para adaptar la ley a la nueva constitución y por ejemplo ya no está más el Instituto de Colonización, que era el encargado, bueno, ahora ponen al Ministerio de la Producción. Con el Ministerio de la Producción ya tenemos un antecedente de cómo se hizo el manejo. La Esperanza. Bueno, entonces... Pero a ver, a mí me asusta eso, porque La Esperanza la dividieron en dos. Por un lado está la fábrica y por otro lado están las tierras en una empresa inmobiliaria. En una empresa inmobiliaria. Y por otro lado quedaron alrededor de 30.000 hectáreas en manos del Estado provincial. De las 70.000, claro, hubo una división, por un lado, como vos decís, entre la empresa misma y por otro lado quedó... la inmobiliaria. Claro, y por otro lado quedó el Estado provincial con 30.000 hectáreas, que, dicho sea de paso, ¿por qué no están siendo objeto de un plan de producción, de alimentos, de forestación, para generar empleo genuino? ¿Por qué no se usa esa tierra para empleo genuino? Bueno, eso, entonces, lo que digo, que ratifica todos estos esquemas, no solo de estos manejos, sino todo
un trasfondo de hacer una provincia que también es parte del no cambio de la matriz productiva, donde el 75% de las tierras productivas, según el censo agropecuario del 2018, que es el último que hay, el 75% está compuesto por 2 cultivos, 66% tabaco y caña y 8% tabaco. Bueno, ahí no hay cambio de matriz productiva, 2018. Vos tenés una provincia cada vez más concentrado en 2 cultivos prácticamente. Bueno, y vos tenés por otro lado el Estado, habiéndose quedado con esas 30.000 hectáreas, y no se sabe qué se hace, y ahí podría haber fuente genuina de trabajo. No, vamos al Pongo, vamos más cerca. Bueno. El Pongo es otro escándalo. Por eso, cada vez que vos tocas el tema tierras, Estado provincial, nunca sale nada bueno. Y eso es un poco lo que hoy se trató de mostrar, como que en realidad era una transparentización de cómo va a ser la adjudicación de tierras, los requisitos que se ponen o se actualizan para los que las piden. A mí me asusta las tierras de la provincia en manos de Abul Roble. Bueno, ahí ya... Y esto es una opinión muy personal, Sí, me asusta. Hay un antecedente un poco de lo que ha sido, por un lado, la Esperanza y lo que es la finca El Chalicán. Y el Pongo. Bueno, y la finca El Pongo. Cada vez que vos ves gobierno, Estado provincial, funcionario y tierras, bueno, agárrate porque nunca vemos nada bueno para incluso el pequeño productor que dice, mirá, yo quiero ahí poner tomate y hacer este emprendimiento. Bueno, ni siquiera para esos sectores, ¿no? Por más que se diga, porque se va a escuchar, que con esto se va a darle protección a quienes habían solicitado tierras productivas pero no tenían el título de propiedad. Bueno, tal vez le dan a 1 o 2, pero el esquema de fondo no es ese. No es ese, claro. Por eso dividen a la Esperanza en la parte inmobiliaria con tierra y la fábrica por otro lado. Bueno, entonces hay una desconexión total, por eso decimos desde la izquierda que hay que conectar la fuerza de los trabajadores, de las comunidades y presentar una propuesta no solamente política, sino militante, una fuerza política propia, que tenga ideas de los trabajadores, que plantee una nueva sociedad socialista y que no caiga en este esquema del vicio, en donde cada vez que ellos toman alguna decisión, bueno, no hay otra que agarrarte los bolsillos. Claro. Gastón, gracias por haber venido, un placer. A ustedes, muchísimas gracias por habernos acompañado en esta sobremesa. Dios mediante nos juntamos mañana. El diputado Gastón Remy del Frente de Izquierda nos acompaña hoy. Y ahora, por favor, quédese que ya viene Palpala hoy.